Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra nueva cápsula con su profesor Israel del Arte Jorge. En esta ocasión analizaremos el capítulo 3, El Renacimiento, del libro Epistemología para principiantes, del autora, Nakmanovich. En esta entrega solamente vamos a analizar la primera parte de este capítulo y la segunda y última la estaremos analizando en la siguiente. Bien, en esta ocasión, lo que nos entrega Nakmanovich es un análisis de lo que se conoce en el argot histórico como el Renacimiento. Este acontecimiento o este lapso histórico está muy relacionado con el inicio de lo que vamos a hablar posteriormente como la modernidad. Pero bueno, ¿qué es esto del Renacimiento? Fue un movimiento económico, político, cultural, social, que se inició principalmente en las ciudades del norte de Italia. Génova, entre ellas, por ejemplo, fue una de las más importantes. ¿Qué estaba sucediendo en estos lugares? Bueno, lo que estaba pasando es que una buena parte del comercio entre Europa y de lo que hoy conocemos como Asia se estaba llevando a cabo mediante entre estas ciudades del norte de Italia. Y por consiguiente, los comerciantes que vivían o que residían en este lugar estaban acumulando cada vez más poder económico y por consiguiente político. Para contextualizar un poco la importancia política de este hecho, en esa época, y ustedes seguramente ya lo saben por sus clases de preparatoria, lo que dominaba en ese entonces o quien reinaba era por un lado la iglesia y por el otro los reyes. Es decir, los reyes, que era un cúmulo de poder de los feudos, y por el otro estaba la iglesia, principalmente eh, el Vaticano. El Vaticano le daba legitimidad a los reyes, ¿no? Pero en el norte de Italia los comerciantes llegaron a acumular tal poder que no necesitaban ni ser reyes, o sea, tener un linaje, ni tener la anuencia del Papa. Imagínense ustedes el impacto político de la época. Es como si actualmente pudiera existir alguien que tuviera poder y que no fuera ni comerciante, ni industrial, ni político. No sé qué tipo de actividad debería tener, pero que alguna región no obedeciera a alguno de estos poderes, ¿no? Pues algo similar estaba sucediendo con los comerciantes del norte de Italia. Este lapso de la historia entonces también se distinguió por el cambio o la ruptura entre muchos de los pensamientos de los que ya habíamos hablado anteriormente en la época medieval. Y me refiero principalmente a la reforma de Lutero. La reforma de Lutero lo que hizo fue generar un cisma, que no fue su intención, entre la iglesia cristiana. Desde entonces tenemos a los católicos y, por otro lado, a lo que conocemos en el argot popular como los protestantes. No les gusta el término protestante a este tipo de personas, y lo entendemos porque realmente el término protestante es hasta cierto punto peyorativo, pero lo que sí podemos decir es que con esta escisión del cristianismo también hubo una diferencia entre los países que después vamos a conocer como el primer mundo y el tercer mundo. Los países ricos del primer mundo fueron aquellos que abrazaron, que adaptaron y adoptaron el protestantismo, ¿sí? Alemania, Inglaterra, eh, Suiza, Holanda, los Países Bajos, o lo mismo pues, fueron los primeros que empezaron a abrazar el protestantismo. Esta forma de pensar de Lutero empezaba, digamos, a ahorrar dinero en el entendido de que para Lutero no es necesario, por supuesto, mantener a todo el clero, ¿no? Él decía que los sacerdotes o lo que ahora se llaman pastores, pues podían mantenerse por su propia cuenta. Entonces, buena parte de la riqueza que todavía de este lado del mundo se dedica para adornar las iglesias, para este tipo de cristianos ya no es necesario. La riqueza entonces debe ocuparse para generar más riqueza, eso sí, y no para pegar en las paredes. Imagínense pegar oro en las paredes. Así sí lo hacemos en las iglesias, perdón. Entonces, eso también fue parte del Renacimiento. Y además, la llegada del conocimiento árabe, que ya habíamos hablado en la anterior entrega, ¿no? El álgebra, por ejemplo. Llegan los árabes o llega el conocimiento árabe y eso hace que se empiece a revolucionar todo el pensamiento. Cambió la arquitectura, por ejemplo, ¿no? En, en Génova, si no mal recuerdo, los Medici financiaron a un arquitecto para que pudiera construir
una cúpula, la cúpula de la iglesia de Florencia, perdón, no en Génova, en Florencia. Y esa cúpula era, hasta ese momento, el edificio más alto de todo el mundo. Es como si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de viajar a Nueva York hace unos 15 años y poder admirar las Torres Gemelas. Es algo similar a lo que estaba sucediendo en Florencia. Esa cúpula no solamente representaba la revolución en términos económicos, tener tanto dinero para poder edificar una estructura de esa magnitud, sino además todo el conocimiento que se debía tener para poderla construir y que no sucumbiera, que no cayera, ¿no? Estaba cambiando la arquitectura. Y, por cierto, esa arquitectura se empezó a tomar precisamente de los pensadores helénicos, esto es, de los pensadores de Grecia. Por eso se le llama renacimiento, ¿no? Porque es un renacer, un retomar de los clásicos. Los comerciantes entonces empiezan a cobrar cada vez más y más importancia. Y por consiguiente, en términos políticos, empieza a haber un nuevo concepto de habitante en las ciudades, esto es, el ciudadano. Pero no solamente porque es habitante de las ciudades, sino porque además tiene derechos y tiene obligaciones. Poco a poco es como un embrión de lo que ahora ya es de lo más común. Así empezó allá, ¿no? En Génova. Era una ciudad muy progresista y muy adelantada para su época, aunque de todas formas tenía muchos problemas, como el resto de Europa. Muchos asesinatos, por ejemplo. La ley sí existía, pero no se cumplía cabalmente. Otro de los hechos importantes que marcó el Renacimiento fue, por ejemplo, la imprenta. La imprenta que se le da principalmente el crédito a Gutenberg, aunque la verdad es que Gutenberg lo que hace es perfeccionar, las diferentes máquinas que ya existían para imprimir, pero Gutenberg lo que hace es precisamente, al perfeccionar esa máquina, sin darse cuenta, es darle cabida a distribuir el conocimiento. Cuando Lutero pega sus 96 tesis, estas se difunden rapidísimo porque como ya existía la imprenta, se podía repartir en panfletos, ¿no? Antes, para poder reproducir una idea en un papel, bueno, pues estaban los escribanos, ¿no? Estaban ahí copiando lo que estaba en otro libro. Imagínense el tiempo que se tardaría para reproducir un libro. Actualmente, por ejemplo, de 2-3 clics puedes descargar un libro en PDF. Eso es conocimiento, se puede reproducir y se puede usar. Pues eso fue en su época Gutenberg, algo así como la Wikipedia de ese entonces, ¿no? Claro, estoy exagerando. Pero guardando sus debidas proporciones, era algo similar, porque ahora cualquiera podía obtener un papel con letras para después poder estudiarlo, ¿no? Los pensadores entonces empezaron a emerger de otra forma. ¿Por qué? Porque tenían más conocimiento a su alcance. Es también el inicio de lo que nosotros conocemos como el método científico. ¿Se acuerdan? O se acordarán, perdón, de Galileo Galilei, que también estaba en Italia, por supuesto. Él lo que hace es experimentar, ¿no? Controlar, dice Nachmanovich, el experimento controlado. Experimentar algo, observar, experimentar y anotar y volver y así sucesivamente hasta encontrar leyes. Algo que ahora, por ejemplo, ya es de lo más común y que decimos, la ciencia ya lo aprobó, bueno, entonces sí lo creo. Para esa época no existía esto, ¿no? ¿Cómo comprobar algo que estás diciendo? Quien tenía la razón, por supuesto, era la iglesia, ¿no? El monopolio de la razón. Aunque, como ya vimos hace un momento, la iglesia católica estaba empezando a tambalear con el movimiento de Lutero. Entonces, lo que hace Galileo es precisamente obtener esos instrumentos y poderlos utilizar para poder generar más conocimiento. Se empieza a utilizar el método científico. La realidad entonces se empieza a estudiar y ahora se empieza a transformar mediante esa experimentación. Pero, bueno, me voy a detenerme aquí un poco recordando esa época del Renacimiento para que ustedes puedan tener una evaluación, un peso de qué significó o qué significa el Renacimiento en esas ciudades del norte de Italia. No solamente estaba Galileo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ¿sí? Las tortugas ninja, por supuesto, de ahí toman su nombre. Estaban también Cristóbal Colón, Vasco da Gama,
Magallanes, por supuesto, este pensador de la política, Maquiavelo, ¿no? También es de la época. Todos esos, si se dan cuenta, están emergiendo o convergen, perdón, en un lugar que es Italia. Imagínense la cantidad de conocimiento que se estaba generando. No crean ustedes que estas ciudades eran, al igual que como lo dijimos en el video pasado sobre Europa Occidental, estas ciudades en ese momento ya eran las ciudades millonarias y por consiguiente todo el mundo vivía bien. No, los choques de ideologías se estaban dando continuamente. Pero no hayan escuchado esos gritos. Esos choques se estaban dando continuamente y uno de ellos es precisamente Galileo. Cuando Galileo plantea el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, como ustedes saben seguramente, lo que han leído o lo que han visto, se enfrentó a quien tenía el monopolio del conocimiento, es decir, la Iglesia. Yo les comenté desde el primer video que cuando alguien tiene una nueva idea no significa que todos la van a aceptar en ese momento. No, al contrario, tiene que ganarse a todos los demás. ¿Sí? Lo mismo que sucede en las familias donde ustedes, a las que ustedes pertenecen. Alguien puede tener una idea de cómo hacer una cosa, pero no por eso la familia en ese momento va a adoptarla. Lo que tienes que hacer es venderla. Todos la tienen que comprar, la idea, por supuesto, y después llevarla a cabo. Pues algo similar sucede con la humanidad. Galileo tenía una idea muy revolucionaria, pero no por eso toda la humanidad en ese momento la abrazó. Algunos lo tomaban de loco. La iglesia trató de quemarlo incluso, ¿no? Algunos pensadores sí terminaron en la hoguera. Galileo no, se arrepintió en un tribunal, aunque al final dictó sus famosas y célebre frase, ¿no? De y sin embargo si mueve. Pero lo que quiero dar a entender es que la humanidad va cambiando, pero esos cambios no son de un día para otro. Dice Nachmanovich, un nuevo saber siempre tiene dificultades para hacerse un lugar. Siempre. Y Galileo es un ejemplo, Sócrates es otro ejemplo, ¿no? Imagínense, perdón, ahora podemos con la evidencia de los hechos cuestionar, enjuiciar lo que sucedió con Galileo, ¿no? Y parece que es injusto, de suyo lo es, pero también creo que es necesario hacer este ejercicio de contextualizar. Imagínense que en este momento alguien, un científico, que no trabajara en la NASA, porque ojo, ahora la NASA es quien tiene el monopolio del conocimiento del universo, un científico que no trabaje en la NASA, que por su cuenta nos enseña una fotografía de la forma del universo. Lo primero que vamos a hacer es preguntar a quien sí tiene ese monopolio, que es la NASA, si esa fotografía es fidedigna. Si la NASA dice no, todos los demás vamos a decir, pobre loco, seguramente nos quiere engañar, cómo se le ocurre, o cómo pudo tomar esa fotografía, ¿no? Eso es casi imposible. Pues eso es lo mismo que vivió Galileo. En ver desde su telescopio, ¿sí? No era algo que de suyo le dé la razón, porque la gente no estaba acostumbrada a usar telescopios, ¿no? Hasta las formas en cómo evidencias la verdad pueden ser cuestionadas, ¿sí? Porque el contexto no te favorece. Entonces, seguramente, si hubiésemos vivido en esa época, más de uno de los que estamos aquí, de los que están viendo el video, a lo mejor se estaría burlando de Galileo. Incluyo, la verdad es que yo me incluyo, puesto que no estamos preparados para abrazar, para adaptar una nueva idea, ¿sí? Muchas veces esas ideas acaban con cuestiones que ya tenemos preconcebidas y por consiguiente mueven todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo lo que tiene injerencia en nosotros. Según Nachmanovich, y esta frase por favor quiero que ustedes se la aprendan, solo es posible sostener una mirada visionaria si otros aceptan mirar en una misma dirección. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy viendo hacia un lado, o sea, cuando estoy descubriendo algo, voy a sostener esa mirada, o sea, voy a poder sostener lo que digo, si y solo si todos o casi todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, hablamos de la teoría de las cuerdas, podemos hablar sobre la gravedad, etcétera, y algunas de estas cosas todavía, o teorías todavía son debatibles, ¿no?
Kepler, por ejemplo, fue más lejos que Galileo. Kepler, él dijo que sí, efectivamente, la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero no de manera redonda, sino elíptica. Galileo ni siquiera lo peló. O sea, imagínense. Pero, les repito, es el contexto. Trayéndolo un poco a nuestro campo de estudio, en la economía es algo similar, muy similar de hecho. Alguien, un economista, puede tener una idea de cómo cambiar la economía, de cómo salir de cierto problema, y no por eso todos le van a hacer caso. Puede ser que incluso sí se equivoque. Repito, no por el hecho de tener una idea nueva significa que sea la correcta, ¿sí? Pero por eso es que en economía encontramos diferentes corrientes económicas. Primero tenemos a los mercantilistas, después encontramos a los fisiócratas, los clásicos, al marxismo, el marginalismo, o algunos llaman teoría, esta escuela neoclásica, Keynes, el monetarismo, los neokeynesianos, los post-keynesianos. Y creo que está una escuela, actualmente quiere tener el rango de escuela, algo parecido a la teoría del caos. No tengo en este momento el nombre, en algún momento lo investigaré y se los daré con mayor precisión. Pero cada uno tiene una visión de las cosas y trata de convencernos de que esa visión es la correcta. ¿Sale? Pero bueno, eso fue el movimiento del Renacimiento en Italia y cómo llegó a revolucionar el pensamiento de la humanidad. Hasta aquí la voy a dejar en esta ocasión. Ya no va a haber un segundo video al respecto. Al principio dije que sí, pero pude abarcar todos los temas en estos escasos 16 minutos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Bueno, más bien me ven en la siguiente ocasión. Adiós.